Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que se sumen en esta transmisión y también a los que posteriormente van a ver este video. Pues amigos, les llegó su hora y es que ahora sí podemos decir históricamente inédito, diputados se unen y piden a la fiscalía que investigue a los chayoteros que son exhibidos en la conferencia matutina. Pues amigos, de esta información vamos a estar hablando en este video. Antes vámonos rápidamente con el intro y ahorita regresamos y comentamos todo esto. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bueno, pues antes de iniciar voy a saludar a las primeras personas que muy amablemente ya están dejando sus comentarios, como a Luis Burgara, también a Hugo Jiménez, Raquel Ramírez, a Mario Flores, Ignacio Ángeles, Edgar García, Miguel Ángel López Fuentes, también buen día. Y bueno, a todas las personas que se sigan sumando en esta transmisión, también les recuerdo que todos nuestros videos se suben de igual forma a nuestra página de Facebook, nos pueden buscar como benditas redes sociales. Pues habiendo dicho todo esto, vámonos directamente con esta importante información y para que vean que no es mentira, ¿no? Dice, PT buscará que se investiguen medios de comunicación exhibidos en la conferencia matutina del presidente de la República. Aquí también vemos la publicación de El Universal, el cual hace mención acerca de todo esto que les estoy comentando. Y fíjense, está muy interesante la verdad. La bancada del Partido del Trabajo en la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados presentará un punto de acuerdo para exhortar a Ana Elizabeth García Vilchis, directora de redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia, a investigar a diversos periódicos que han difundido noticias que han sido descalificadas en las conferencias matutinas, lo cual incluye pues a todo este selecto grupo de chayoteros que en realidad pues ante la falta de ese pago mensual que antes les daban, pues se dedican a desinformar. Nada más para que ustedes se den una idea de que no solamente, pues en este caso, son los medios grandes de comunicación, sino también refiriéndose a estos periodistas que, pues ustedes ya saben quiénes son los chayoteros. Y bueno, también continúa con esta misma publicación señalando lo siguiente: en la Gaceta Parlamentaria se publicó el punto de acuerdo de la diputada federal del PT, Ana Laura Bernal Camarena, que hace alusión a una nota difundida por diversos diarios el pasado 28 de noviembre respecto al Código de Vestimenta y Convivencia de la Oficina, publicado por el periódico Reforma y otros periódicos de la misma índole, en donde expuso la prohibición de que los trabajadores no podían tener tatuajes a la vista, esto porque faltaban al respeto a la figura presidencial. Y no es ninguna mentira. Aquí vemos el tuit que confirma que efectivamente esta publicación existió. Vemos el medio informativo Reforma y dice: dentro de la indumentaria fuera de código de la Consejería Jurídica del Ejecutivo a mujeres y hombres, se les prohíbe pantalones de mezclilla desteñidos o rotos, piercings y tatuajes visibles. Y luego continúa este mismo tuit de El Reforma. Dice: revisa el Código de Vestimenta y Convivencia de la Oficina de la Consejería Jurídica, sobre el cual la Presidencia emprenderá una investigación interna. Y fíjense, esta misma publicación fue desmentida y aún así todavía prevalece este tuit. Es desde el diario Reforma, publicado el 28 de noviembre, como se puede dar cuenta uno aquí en la fecha. Y esto ya fue desmentido. Luego continúa la publicación. Al respecto, la legisladora expuso que es completamente falso y se exhorta a dichos periódicos a ser coherentes y tener credibilidad con la información que publiquen para no confundir y crear malos entendidos en la sociedad mexicana.
Dentro de sus argumentos expuso que el trabajo profesional del periodista es garantizar el derecho de la sociedad a obtener la mayor medida y calidad de información. La investigación de la verdad y de darla a conocer es uno de los fundamentos del periodismo. Y bueno, aquí hace referencia acerca de todo lo que en realidad debería de estar enfocado el trabajo periodístico. Luego hace también una alusión, dice, asimismo hace alusión, perdón, a diversos documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y los artículos 6 y 7 de la Constitución. Si bien sabemos que debemos respetar el derecho a la libre expresión, tal y como se mencionó anteriormente con la Declaración de los Derechos Humanos, se le tiene que dar prioridad a la veracidad de la información divulgada por los diferentes periódicos nacionales para no afectar a las personas, terceras personas o entidades sin sustento alguno, quien pidió que se investigue a diversos medios de comunicación que son, en este caso, pues exhibidos por medio de la Presidencia de la República. Entonces estamos viendo que se presenta pues esta propuesta y en la cual pues los medios de comunicación pues tendrán que ahora, ustedes imagínense, si van a ser sancionados, pues ellos tienen que cambiar completamente pues la forma en la cual pues informan de hecho a la sociedad o desinforman a la sociedad. Eso, la verdad, eso ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, porque miren, existen muchas publicaciones que al final de cuentas son desmentidas y esos personajes no bajan esa información, ni siquiera corrigen lo que mencionaron, se quedan así. Aquí estamos viendo el ejemplo del periódico Reforma, pero también otros que han sido exhibidos en la conferencia matutina, pues podemos ver claramente a Loré de Mola. Dice, es falso. Ana García Vilchis exhibe a Loré de Mola por reportajes sobre contratos en Aeropuerto Felipe Ángeles. En este mismo, podemos decir, reportaje de Loré de Mola, mencionaba que pues se refiere en el reportaje a los verdes, haciendo alusión obviamente al ejército mexicano, y en la cual pues señalaba que los encargados dentro de varios grados, ¿no? Generales, coroneles, etcétera, etcétera, ellos estaban cobrando moches a las personas que estaban trabajando o las empresas que estaban trabajando dentro del aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual resultó ser completamente falso y también la propia Secretaría de la Defensa pues hizo la aclaración que eso era mentira. También vemos, les pongo el ejemplo nada más de una de las tantas mentiras que han sido, pues en este caso, desmentidas, ¿no? Por parte de Ana García Vilchis. También aquí está López Dóriga, que ha sido exhibido pues en varias ocasiones. Dice, exhiben a El Universal y a Joaquín López Dóriga en Quiénes quieren las mentiras de la semana. Creo que en esta ocasión, cuando hace mención acerca de esta publicación falsa, se refiere a que había una persona que estaba pues con un arma en las manos, aparentemente como un civil porque no tenía ningún uniforme, y pasó al lado del presidente. Entonces López Dóriga en ese tuit hacía referencia a que, en pocas palabras, como eran amigos, pues por eso el presidente ni siquiera se inmutaba, ni tampoco el otro ciudadano que estaba con un arma en las manos. Lo desmintieron porque se trataba de una policía local, obviamente implementada en ese mismo territorio, no recuerdo la localidad, pero no tenía nada que ver con que fueran grupos de diferentes cárteles, ¿no? Entonces, en varias ocasiones, obviamente, ha sido expuesto tanto Loré de Mola como también López Dóriga, pero que bueno, me parece una propuesta muy prudente y necesaria sobre todo, porque en México, desgraciadamente, no me dejarán mentir, ustedes cuántos leen el periódico, compran el periódico o cuando se trasladan a algún lugar, escuchan la radio. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? Realmente son puras críticas al gobierno.
Y esto antes no sucedía de esa forma y sabemos el motivo por el cual sucede y es la falta de chayote, tanto a los medios como a los propios periodistas que encabezan pues esos diferentes espacios. Así es como funcionaba o como funciona la prensa en nuestro país. Digamos que la voz pues tiene un precio. Esa es una realidad. Y pues yo creo que ante tanta desinformación que circula en las redes sociales, en los medios digitales y todo esto, pues la verdad es una propuesta muy importante. Esperemos en realidad que sea aprobada. Y bueno, y pasando a otra noticia que tiene que ver con pues lo que está sucediendo actualmente con la pandemia en nuestro país, se dio a conocer que Mauricio Tabe está mejor dicho, ahora los panistas están cobrando pues por las pruebas de COVID, están haciendo un negocio de todo esto. Aquí vemos 200 pesos, dice la publicación de Sin Línea. Así sería México si gobernara el PRIAN. Vender pruebas COVID, el colmo de los colmos. Vemos también el tuit de nuestra compañera Juncal Solano, que hace referencia a esto. ¿Qué tanto más nos cobrarían los panistas en medio de esta pandemia, si gobernaran? Y vamos a ver qué es lo que dice este mismo alcalde de Miguel Hidalgo, que publica desde su cuenta de Twitter lo siguiente: desde las 8 de la mañana, los módulos instalados por distintos laboratorios están recibiendo a quienes necesiten realizarse la prueba COVID-19 a bajo costo. Pero lo más importante es mantener las medidas de sana distancia e higiene para evitar contagios. Cuídate. No vaya a ser que estas mismas empresas a las cuales están, pues, digamos, teniendo algún convenio, pues luego resulte que son familiares de algunos de estos panistas. Aquí está el mensaje o videomensaje que difunde a través de sus redes sociales. Y dice él: a partir de mañana instalaremos 10 módulos en distintos puntos de la Miguel Hidalgo para realizar pruebas COVID a menos de 200 pesos. Aquí te explico, ¿no? Tenemos muy buenas noticias porque a partir de y durante la próxima semana se instalarán módulos para pruebas COVID en distintas plazas públicas. Originalmente habíamos solicitado que el gobierno de la ciudad instalara los kioscos gratuitos. Sin embargo, no hemos recibido respuesta. Pero autorizamos a laboratorios a que puedan realizar estas pruebas siempre y cuando fueran de bajo costo. No pueden rebasar los 200 pesos. Esto lo estamos haciendo con la finalidad de reducir las molestias que nuestros vecinos y vecinas padecen al ir a clínicas o laboratorios públicos y privados y encontrarse las filas larguísimas. Nosotros estamos para resolver, para apoyar y no nos quedamos de brazos cruzados porque queremos que las cosas se hagan y se hagan bien. Bueno, aquí según él argumenta que es para evitar las grandes filas. No tiene sentido, francamente no tiene sentido, porque aunque en este caso están promocionando la aplicación de pruebas a bajo costo, pues ustedes díganme si de todas formas no se va a acumular la gente, se va a juntar, van a hacer filas, claro que sí. Pero bueno, por una parte estamos viendo o señalan que posiblemente se trate de un negociazo de nueva cuenta de los panistas que tratan de hacer, pues en este caso con la necesidad de la gente, ¿no? Y es que los medios de comunicación, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los medios de comunicación pintan a esta nueva variante como algo catastrófico, cuando en realidad las propias autoridades de la salud han mencionado que si bien es más contagiosa, más fácil transmisión, pues no provoca los mismos estragos que las versiones, vamos a llamarle versiones, anteriores o esta misma pandemia. Debido a que también una situación importante, aquí en México, pues la mayoría de las personas afortunadamente ya están vacunadas. A lo mejor no con el esquema ya completo, con el refuerzo, pero sí ya han tenido las dos primeras aplicaciones. Sobre todo en lo que se refiere a los adultos mayores, que son los que pues obviamente podrían tener alguna complicación más severa. Y pues también la gente con
determinada comorbilidad, ¿no? Alguna enfermedad que obviamente, como la hipertensión, la diabetes, que también se ha demostrado que esta podría ser alguna situación que podría llevar a una enfermedad o al paso de esta enfermedad a producir más estragos, ¿no? Entonces, por una parte estamos viendo que posiblemente se trate de un negociazo que ya tiene entre manos el propio PAN, al menos en esta alcaldía Miguel Hidalgo. Y luego también hay otra cuestión. Lo hacen, o podrían ser las dos, ¿eh? Porque por una parte están haciendo un negociazo y por otra parte también, aquí hay varios comentarios que confirman lo que les voy a comentar. Dice, por cierto, este personaje, que por su culpa ya muchos desinstalaron la aplicación de Rappi, dice, si no haces pruebas, no se disparan los contagios. O sea, te están dando a entender de que el gobierno no quiere que se realicen pruebas para no aumentar las estadísticas. Y ese es digamos, ahora ese es el discurso que traen los derechangos. Aquí vemos a Laurie Ann Jiménez, quien es pues la odontóloga que pues digamos ha sido de las voces en contra a las acciones que ha realizado el gobierno federal para pues en este caso enfrentar la pandemia. Y aquí lo que ella señala es lo mismo de este mismo personaje que pues acusado, ¿no?, de racista en las redes sociales. Dice, nos hace ver mal que se reporten tantos casos. No se hagan pruebas para no tener que reportarlos. Pocas palabras también, el gobierno no quiere que se realicen las pruebas porque eso pues no se ve bien en un informe de salud. Pocas palabras. Pero ¿saben qué? Yo creo que la mayoría de los mexicanos estamos atentos de todo lo que sucede, obviamente, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y resulta que esta nueva variante de la pandemia está afectando a todos los países del mundo. Aquí vemos Alemania. En una semana se triplican. Y eso que no tienen las mismas costumbres que nosotros los mexicanos. Porque ahora le están echando la culpa que como la Secretaría de Salud no hizo ninguna campaña de no hacer fiestas decembrinas o de fin de año, que es por culpa del gobierno, que ahora se estén incrementando los casos, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces, ¿qué? ¿Está mal también Alemania? ¿Está mal todo el mundo? Porque aquí lo dice claramente esta publicación. Según los expertos, en 2 semanas se han registrado más casos de reinfección que durante toda la pandemia. Mucha gente se está reinfectando de modo masivo. Y aquí está haciendo referencia a nivel mundial. Mundial en Estados Unidos. Cualquier país que ustedes digan, actualmente están pasando por esta misma etapa. Eso es a nivel mundial. Y yo creo, yo me voy, de hecho, con la misma versión que en este caso, pues anuncia qué es lo que debe hacer una persona. ¿Debe ir desesperada a hacerse o realizarse una prueba? Bueno, si tienes tus posibilidades de irte a un laboratorio particular, pues cada quien es libre y lo puede hacer. Si en dado caso no lo tienes, pues también puedes solicitar hacerte una prueba en los medios de salud, ¿no? A cualquiera que pertenezcas, o si no, pues al INSABI. Aunque la mayoría de los médicos, ahora la indicación es que toda persona que llegue a los hospitales va a ser considerado con un caso positivo. ¿Por qué? Porque pues es la variante que está dando y que, pues, ¿qué es lo que más podemos hacer? Seguir las mismas recomendaciones que ya han dicho en varias ocasiones. Y no quiero hacer mención acerca de todo eso porque pues a veces el YouTube lo toma como que puedes dar una desinformación, ¿no?
Por eso no hago mención a eso, pero la Secretaría de Salud ya lo ha mencionado en varias ocasiones. Pero aquí estamos viendo un comunicado por parte del gobierno de la Ciudad de México que menciona acerca de esto, ¿no? Para que no sea de mi propia voz y se pueda malinterpretar. Dice: a todas aquellas personas que presenten síntomas, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México pidió que se asumieran como positivos al virus y se aislaran. Tras presentarse largas filas en centros de salud y farmacias para realizarse una prueba, el despacho encargado de la salud local pidió a todas las personas que presenten síntomas que eviten convivir con otros. A través de un comunicado, la Secretaría de Salud pidió acudir a unidades médicas solo en caso de que se agraven los síntomas. También llamó a poner especial cuidado en adultos mayores y personas con comorbilidades. En caso de presentar síntomas y aislarse, aún así, aún sin contar con prueba positiva, la Secretaría de Salud recomienda llamar a Locatel para obtener información oportuna. Aquí dan el número. Y bueno, aquí estamos viendo también el propio comunicado que hace referencia a esta misma publicación. Dice: también sugirieron monitorear la temperatura corporal, la oxigenación, debido a que lecturas anormales fuera de los rangos puede ser signo de alarma. Y entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues entonces en ese momento ir al hospital, ¿no? O no al hospital, a cualquier centro de salud que se encuentre dentro de la localidad de las personas. Entonces ahí estamos leyendo qué es lo que se debe hacer. Y eso, pues yo creo que la mayoría de los mexicanos ya lo saben, porque es lo mismo que han venido diciendo desde un principio. El hecho, y yo recuerdo que cuando comenzó todo este asunto de la pandemia, muchos de los de la oposición decían que se debían de comprar pruebas rápidas, etcétera, etcétera, que de hecho no son confiables, aún con diferentes técnicas, y eso sí yo lo puedo decir desde haberlo pues presenciado, ¿no? Constatar que es verdad. Aunque sean de estas pruebas de los hisopos que se toman dentro de las narinas, pues resulta que a mi hermano Jesús le realizaron una y salió positivo, ¿no? Tenía algunos síntomas. Luego, posteriormente, como pues había convivido con su familia, él pues dice: pues es que los demás se realizaron las pruebas y el único que salió positivo fui yo. Se realizó otra prueba y salió negativo. Entonces ustedes imagínense, claro, en otro diferente laboratorio, y tenía una prueba positiva y una prueba negativa. Entonces, pues digamos que optó por tomar como verídica la segunda, debido a que los demás familiares que convivían con él, pues habían realizado la prueba también y habían salido negativos. Entonces, no es mentira lo que dice la Secretaría de Salud. Muchas de estas pruebas rápidas, pues realmente pueden tener un margen de error. Y puede suceder también, ¿no? Lo contrario, que a lo mejor sí lo tengas y no lo tengas, o no lo tengas y sí lo tengas. Entonces, por eso, y les digo por eso, por esa misma situación que les puedo constatar de que sí, efectivamente, a veces falla. Fue de hecho, bueno, ya hace como unos meses atrás, pero sí se realizó 2 pruebas. En la primera salió positivo, en la segunda sale negativo. La repite porque los demás familiares salieron negativos y dijo: bueno, como voy a ser positivo, los demás negativos deberían de ser también positivos, y por eso se realizó una segunda prueba. Les digo, son cosas que suceden, y lo cual demuestra que pues sirve, obviamente, ¿no? Obviamente, definitivamente sirve, y sobre todo para tranquilidad de todas las personas el realizarse una prueba. Pero vámonos con el caso de personas que no tengan los recursos como para poder incluso hasta pagar 200 pesos o menos de 200 pesos, porque sí sucede que existan personas que no puedan solventar esa cantidad, y pues tienen que seguir las recomendaciones de la misma secretaría. Vas, te atiendes, bueno, en una primera instancia, si tienes esos síntomas, han dado qué es lo que puedes tomar. Si no, vas y consultas directamente. Esto va a ser tomado como si fuera un caso positivo. Vas a seguir las indicaciones que te da el médico y pues monitorear, ¿no?, lo que son los signos vitales en general.
Claro, cada quien tiene que comprar pues su oxímetro, varias cosas que ya, el termómetro, y a las personas que tienen esos síntomas, pues estárselo checando cada determinado tiempo. Ya cuando son personas que tienen una comorbilidad confirmada, pues es obvio que ellos sí tienen que ir forzosamente a consultar y seguir las recomendaciones del médico. Te envían a tu casa y también tienes que seguir pues monitorizando los signos vitales. Ante una respuesta o los resultados de ese monitoreo que se hace, pues se determina si es conveniente seguir yendo a consultar o te vas con el medicamento que ya te recetaron y seguir con el transcurso de esta enfermedad hasta que al final de cuentas termine, ¿no? O se vaya del organismo. Pero les digo, o sea, ese es ahora lo que están tratando de hacer los medios de comunicación es como, podríamos decir, incluso espantar a la ciudadanía. Así lo quieren hacer ver también los de la oposición. Pero nosotros nos damos cuenta de que este asunto de la pandemia, no solamente este repunte, pues ha estado en México, ha venido sucediendo en todos los países. Y no hay ninguno que obviamente esta tasa no se aumente. Aunque las tasas pues pueden cambiar, obviamente de país a país, pero sí ha habido un aumento en todos, lo cual pues había mantenido ya estancado. Y pues bueno, ¿no? Yo lo que he dicho y he comentado desde varios videos es que tenemos que aprender a vivir con la pandemia, sí, porque no va a ser una pandemia que se va, pues por lo que se puede percibir o saber hasta este momento, es que va a durar bastante tiempo. Y tal vez, pues nunca se erradique por completo, hasta que no exista pues una vacuna que en realidad te permita no reinfectarte o infectarte. A ese momento, pues es cuando va a haber una, digamos, ¿no? Se va a eliminar completamente, así como ha venido sucediendo con otras enfermedades. Apareció como por decir un ejemplo, la viruela, de un tiempo, luego cuando existió la vacunación, pues esta ya no estuvo presente, ¿no? Y otras más que obviamente se previenen por ese mismo esquema de vacunación. Pero bueno, aquí vemos también otra publicación que lo confirma. La ola de Omicron desbocada, los casos en el mundo se disparan a nuevos récords. Los casos en el mundo, pero ahora son menos letales, ¿no? Lo que según ha señalado hasta este momento la Secretaría de Salud, a través del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, es que sí es cierto, esta nueva variante, pues es más contagiosa, pero produce menos efectos dañinos, obviamente, hacia nuestro organismo. Y en muchos casos, pues esto se puede ver con menos complicaciones o estancias hospitalarias, lo cual también han señalado las autoridades en nuestro país que si se disparan los casos de contagio, sí, pero no los que necesitan una atención intrahospitalaria o un área de cuidados intensivos. Esos son buenas noticias. Tiene mucho que ver, obviamente, con la vacunación. Y pues ustedes imagínense, casi vacunada más de la mitad de la población, pues es un logro. Cuando vimos que todavía hace unos meses Felipe Calderón salía a señalar que iba a tardar 115 años en vacunar a todos los habitantes de nuestro país. Y esa es una fake news. Y de un personaje que tiene mucha importancia o mucha influencia a nivel nacional, porque estamos hablando de un expresidente, ¿no? Pero bueno, y luego vemos, ustedes escuchen, y durante toda esta semana, los derechangos y los medios de comunicación van a estar dándole con todo hacia lo que son los nuevos casos, que se van a reportar todos los días. Pues sí, es la forma en la que ellos tratan de aprovechar al máximo pues esta situación de la pandemia. Y qué lamentable, pero bueno, ¿no? Allá ellos y su conciencia. Pues amigos, esta es la información que yo tengo por el momento. Ahorita somos 639 personas unidas en este video. Les voy a pedir que nos dejen o nos regalen su like
porque esto nos permite que la información pues llegue a más personas. Me despido deseándoles que tengan un excelente día. Saludos a Ramona Rojas, a Carla Zamorano, a Gonzalo Carbonelli, también a Ramona Rojas, muchas gracias por acompañarnos, a Carlos Jaques, también a Paulina Balcázar. Activa la campanita, como dice nuestra amiga Ramona Rojas, así es, activar la campanita, ¿no? También saludos a José Torres, a Víctor Aguirre, a Cervantinamente, a Kiko Juárez, a Cristina Gallardo, Giovanni Martínez, a José Ángel López, a Shark, también saludos a Goyito Musical, y bueno, a todos ustedes, a Sujei Reyes Pastrana, también saludos, a Paco Meralgo, también saludos, Esteban Ávila, Pablo Gutiérrez, Guadalupe, a Gerardo Domiro Gómez, también saludos hasta Mexicali, Luis Burgara, Melquiades de Jesús, también saludos hasta Carolina del Norte, y nuevamente a nuestra amiga Ramona Rojas. Pues amigos, recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos en un siguiente video.